Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo espacio de Objetivo 4.0. Hoy en nuestro recorrido por las 4 vicarías de la Archidiócesis de Toledo nos detenemos en La Mancha para conocer el pueblo de Noblejas. Acompáñenos en este viaje. Queremos hoy recorrer las calles de esta localidad de poco menos de 4.000 habitantes, pero con un gran espíritu cultural y fervor religioso. Parada obligada nos resulta la iglesia dedicada a Santiago Apóstol, una construcción levantada en su origen por el arquitecto, escultor, rejero y vidriero toledano del Renacimiento, Nicolás de Vergara el Mozo. Creen los noblejeños que se levanta sobre los restos de los muros de una pequeña iglesia de repoblación de planta de cruz latina, datada en el siglo XI. Una importante restauración corrigió intervenciones anteriores, recuperando y reforzando armaduras de la cubierta y los muros, además de los paramentos exteriores del crucero, reponiendo también los elementos de cantería alterados o perdidos. En la iglesia hemos querido encontrarnos con don Antonio, el párroco, para que nos cuente la actividad pastoral que se realiza en esta parroquia. Estamos en la iglesia de Noblejas, que está dedicada a Santiago Apóstol, aunque la fiesta principal de la parroquia es la fiesta del Santísimo Cristo de las Injurias, que celebramos los días 3 y 4 del mes de mayo. En esta parroquia, que no es muy grande, son algo menos de 4.000 habitantes, los grupos que funcionan habitualmente, como en cualquier parroquia, pues son los grupos de catequesis, de niños y de confirmación. Alguna vez, si se da el caso de que surgen algunas personas, hacemos también grupo de adultos para la preparación a la confirmación o al bautismo. Y además de ellos, pues tenemos funcionando en la parroquia el grupo de Cáritas, que actualmente por la situación de crisis que llevamos viviendo hace unos años, pues tiene mucha actividad. También tenemos un grupo de estudio y de oración con la Biblia, además un grupo de catequesis de la Medalla Milagrosa, que dirigen las hermanas que atienden el colegio, las Hijas de la Caridad, y del que yo como párroco soy conciliario y les hago las catequesis cada mes. El grupo de formación de catequistas de la parroquia y los coros, distintos coros en la parroquia, de niños, de jóvenes, de mayores, pues para las celebraciones litúrgicas habituales. Es una parroquia con una buena vitalidad, con mucha sensibilidad religiosa, bastante religiosidad popular también, y con una buena participación de todos en la vida y en las actividades de la parroquia. La iglesia cobija y guarda al patrono de Noblejas, el Cristo de las Injurias, y lo propio hace la ermita con Santa María Magdalena, una ermita de modesta construcción situada en medio del casco antiguo de la localidad. Su torre, junto con la de la iglesia de Santiago Apóstol, que perteneció antaño a un castillo construido en aquel lugar, conforman la peculiar silueta de la villa. Visitantes y lugareños pueden observarlas desde parajes cercanos. La localización de esta ermita no permitía, una cuestión singular, la orientación de su ábside hacia naciente, de modo que se sitúa orientado a poniente. Su construcción es de planta de cruz latina, con el añadido de la sacristía. La imagen de la patrona, María Magdalena, fue recientemente restaurada y se acompaña en el interior de la ermita de dos imágenes del apóstol Santiago, una representando como peregrino y la otra bajo la advocación de Santiago Matamoros.
Noblejas nos abre sus puertas, nos invita a conocer sus fiestas, gentes y tradiciones. Bueno, pues bienvenidos a Noblejas, a mi pueblo, a nuestro pueblo. Estamos ahora mismo en la Plaza Nueva, la Plaza de José Bono, en la sede del Ayuntamiento del pueblo de Noblejas. ¿Y qué deciros de mi pueblo? Pues un pueblo dinámico, un pueblo encantador, un pueblo muy emprendedor, un pueblo que en los últimos años ha transformado su economía, su dedicación, como todos los pueblos de La Mancha y de España en general, pues la dedicación principal durante años fue la agricultura. Y en los últimos años, pues bueno, la economía ha cambiado, se ha transformado, y nos hemos convertido en un polo de atracción de la industria más pujante, sobre todo la relacionada con el sector agroalimentario, y que ha supuesto, pues, lógicamente, la transformación de la economía del pueblo. A pesar de todo ello, Noblejas es un pueblo relativamente pequeño, la población son 3.600 habitantes y tenemos una superficie en torno a los 72 kilómetros cuadrados. Digamos que de los términos municipales que componen la Mesa de Ocaña, pues somos de los más pequeños. Y sin embargo, pues la economía, el empuje, todas las actividades, el impulso cultural, sociológico que se está llevando a cabo, pues nos han convertido, hace que seamos en la actualidad uno de los principales pueblos o de los más pujantes de la comarca de Ocaña. Y bueno, nos encontramos, como os he dicho, en la sede del Ayuntamiento, en la Plaza Nueva, de alguna forma el motor, el corazón del pueblo, y que fue uno de los grandes ejemplos de la transformación también de la trama urbana y civil de este pueblo. Comenzó con la Posada de la Cultura, que fue, digamos, el primer equipamiento cultural y que supuso además un ensanchamiento de la trama urbana en torno a un centro cultural que Noblejas carecía de él, no teníamos ninguna referencia, y que bueno, se ha ido completando con el paso de los años con otros ejemplos de transformación de la trama urbana y de equipamientos culturales y civiles, como puede ser la Bodega Grande, la cual vais a visitar, o más recientemente la recuperación de una parte tan importante de nuestra historia como es la Fuente Vieja, la fuente que durante tantos años estuvo enterrada y que el pueblo de Noblejas ha recuperado en un esfuerzo por, de alguna forma, devolver a la ciudadanía, al pueblo de Noblejas, un elemento tan cultural, tan patrimonial y tan importante para la historia de nuestro pueblo. Las principales fiestas del pueblo son las que se celebran en torno a los días 3 y 4 de mayo, los días de la Cruz, en torno a la figura del patrón del pueblo, del Santísimo Cristo de las Injurias, y luego el día 22 de julio, en honor a la patrona, Santa María Magdalena, si bien es cierto que el patrón eclesiástico del pueblo es Santiago Apóstol, a quien está dedicada la iglesia parroquial. Luego hay otras fiestas, digamos, de carácter menor o de no tanta importancia, vinculada con las hermandades de la localidad y sobre todo pues con la festividad de la Vieja, que supone una interrupción, digamos, es un privilegio que Noblejas tuvo históricamente para interrumpir lo que es la Cuaresma, y de alguna forma pues se ha convertido en un momento a mitad de la Cuaresma en el que la gente del pueblo, los niños y los no tan niños, pues lo dedican a acudir al campo, a merendar con la familia, y bueno, luego el fin de semana la fiesta continúa para la gente más joven. La gente de Noblejas es una gente orgullosa, es una gente muy trabajadora, es una gente encantadora y sobre todo muy emprendedora. Es decir, es la gente que está muy acostumbrada a trabajar. Noblejas, a diferencia de muchos de los pueblos de nuestro entorno, no tiene sesgos históricos y patrimoniales que nos identifiquen. Si hubiera un rasgo característico que identifica a la gente del pueblo, es esas ganas de progresar, de ir hacia adelante, de contribuir a construir nuestro pueblo y hacernos cada vez mejores, con su esfuerzo, con su trabajo y con sus ganas de alguna forma progresar y avanzar. Gracias a ello pues nos hemos convertido en una de las referencias más importantes en todo lo que es las actividades culturales, deportivas, educativas de la comarca y por supuesto pues todo lo
testigos y protagonistas de excepción de todo lo que ha sido el proceso de transformación industrial y económico de nuestro pueblo. Sobre un primitivo conjunto de vivienda de una planta y bodega de 3 naves, levantados a finales del siglo XIX, se realizó sobre los años 1920 una intervención de gran importancia, con la finalidad de adaptarse a nuevos procesos de elaboración del vino y aumento de la producción, que demandaba una mayor superficie de bodega, y al tiempo mostrar una imagen más noble de vivienda, de lo que de vino en un conjunto construido en 2 partes diferenciadas, la bodega y la casona. La bodega es un edificio conformado por naves adosadas en las que se ubican las tinajas. Se da la circunstancia de que la primitiva bodega tiene una modulación dimensional más pequeña que la ampliación, produciéndose así conflictos de ajuste entre ambas. La casa, según la imagen que se puede observar hoy, tiene 3 plantas sobre una cámara ventilada. En origen tenía una altura que se elevó alrededor de los años 20 en 2 plantas más. Las formas estructurales eran de madera de pino de Cuenca, posiblemente traído en maderadas por el Tajo y subido en carretas desde la dehesa de Torrique. Para la ejecución de las obras de restauración se utilizaron los mismos medios y materiales que los originales, con lo que se propició la recuperación de trabajos, sistemas y oficios abandonados. La piedra se extrajo de las mismas canteras que la original. El mismo criterio se ha adoptado con la carpintería de armar en la estructura de cubierta, acudiendo a los mismos materiales y sistemas, aprovechando todos los elementos recuperados. Para realzar el carácter del edificio se colocó una puerta de gran dimensión, posiblemente procedente de algún pósito, castillo o convento en el siglo XVI, de madera de teca, que se compró en un anticuario, quien aseguraba que estuvo en la anterior embajada de Arabia en Madrid hasta su demolición. Uno de los pilares fundamentales de la economía de Noblejas, el cultivo y el trabajo de sus habitantes, ha sido la elaboración del vino. Conocido mundialmente, no podemos dejar de visitar una de las bodegas más significativas de Noblejas. Bodegas y Viñedos Muñoz nos abre sus puertas. El pueblo de Noblejas ha tenido una tradición vitivinícola muy importante. De hecho, que se decía que cuando los reyes venían a Aranjuez servía el vino, llevaba el vino a la corte, y luego han sido principalmente abastecedores de la zona de Madrid y la zona norte de España.
siendo un pueblo con mucha tradición vinícola, pero con el devenir de los tiempos, pues esto ha ido cada vez a menos, no se ha sabido en algunas empresas renovarse y ponerse, actualizarse, y actualmente ya quedamos muy pocas bodegas. Pues esta bodega la funda mi padre, con 3 primos hermanos, y luego, pues, al devenir de los tiempos, mi padre, una solución amistosa, cada uno marchó por su sitio. Yo continué con mi padre, luego yo ya me hice cargo de la dirección de la empresa y actualmente la dirige ya, que es la 3ª generación, mis hijos. La bodega pasó de vender vino a granel, grandes cantidades, en exportación todo, pues nosotros nos dedicamos el 90% a la exportación, pasamos de vender vino a granel y nos dedicamos actualmente a vender solamente vino embotellado y un poquito de granel, todo en exportación. Y vendemos aproximadamente 2,5 millones de botellas de calidad media alta actualmente. Tenemos entre agricultura y bodega, tenemos unos 35 empleados y, bueno, y 3 hijos que están dirigiendo la empresa. Pues el futuro del vino, yo lo veo, nosotros, nuestra empresa la vemos bien, con muchas dificultades y con mucho trabajo, porque aquí había un mercado muy fácil, que era el mercado de Madrid, que estaba muy cerca, le dominábamos, pero ese mercado empezó a demandar otra clase de vinos y no se supieron adaptar a algunas empresas porque creían que eso iba a ser para toda la vida. Y esto cambia igual que la moda. Esto es como la moda, que hay que cambiar y hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Los procesos de ahora son muy tecnológicos ya, muy tecnológicos y mejores, porque actualmente todo lo que es la elaboración del vino y los procesos, pues los sometemos, sobre todo utilizamos mucho frío porque el frío es la conservación del vino. Antes no lo podíamos, porque antes no había, pero también eran muy listos. Las bodegas eran todas subterráneas, porque las bodegas subterráneas mantienen unas temperaturas muy bajas. Entonces, también sabían hacerlo, pero claro, ahora tenemos frío industrial y entonces lo que hacemos es adaptar las nuevas tecnologías, nuevas máquinas donde todo el vino se procesa por va todo en maquinaria de acero inoxidable, donde no hay contaminación, se utiliza mucho la limpieza, es primordial para la elaboración del vino, para la conservación y para el embotellado. Y luego, pues, antes no utilizábamos el envejecimiento o la fermentación, como vemos en estas barricas. En estas barricas se fermenta un vino blanco, que es el chardonnay, y esto antes aquí se decía que los vinos de la Mancha no valían para envejecer en roble. Tenían esa convicción de que no valían. De hecho, yo he hablado con los primeros que empezaron a utilizar el roble, primeros bodegueros, y me dijeron que les criticaron mucho porque decían, el roble no se puede adaptar a la Mancha. En las barricas, cuando esto tiene una duración, un tiempo, la barrica, si queremos hacer buenos vinos, las barricas tienen una vida de 7, 8 años. Entonces, cuando las barricas no valen, o no valen ya para vinos, porque dos cuestiones, por cuestión económica, porque habría que tenerlo mucho tiempo, y pues luego el vino no sale de la calidad que quisiéramos. Entonces, pues estas barricas las solemos vender y se las llevan a Escocia para whisky.
No se tienen datos fidedignos de la fecha de construcción de la fuente y su galería. La fundación de Noblejas, según los autores, data de los primeros años del siglo VIII y las primeras e incipientes dotaciones en infraestructuras de los siglos XI al XIII. La situación de la Fuente Vieja, también denominada de los Tres Caños, al suroeste de la primera población que ocupaba el Alto Zano, donde hoy se sitúa la Plaza del Conde y la iglesia de Santiago, permitía el abastecimiento de agua, comunicándose por la calle empedrada que servía de borde al caserío. Posiblemente se ubicara en el lugar de afloramiento de un manantial natural. Para garantizar el suministro constante, se recurrió a la técnica de realizar captaciones en las proximidades y conducirlas mediante galerías subterráneas. Este tipo de ingeniería hidráulica se conoce desde época romana en la cultura occidental y preislámica en los países árabes. El viaje del agua que abastece la Fuente Vieja o de los Tres Caños, hasta donde se ha descubierto, tiene su origen a una profundidad de unos 6 metros. La fuente estaba cubierta por tierra desde los años 70 del siglo XX, después de que una gran tormenta o nube, como se relata localmente, derribara sus muros. Por los documentos gráficos existentes, además de las descripciones realizadas por los vecinos y los vestigios que asomaban en los bordes, se sabía que la fuente tiene forma irregular, resultado de la adición al recinto en el que se ubica la Fuente de los Tres Caños para la recogida de agua de consumo y del espacio acotado para un lavadero. El objeto del proyecto de restauración fue la recuperación de la fuente y lavadero para preservar su uso histórico característico, no ahora para consumo, pero sí para ornato y riego, con el fin de que no desaparezca un ejemplo local de sistema de captación, transporte y distribución de agua milenario que ha caído en desuso al dotar de red pública de suministro de agua a las viviendas. Con la restauración de la Fuente Vieja se recuperó uno de los pocos hitos o focos de interés histórico local, ya que Noblejas no cuenta con grandes monumentos antiguos, a excepción de la iglesia parroquial de Santiago y la ermita de la Magdalena. La obra se siguió por los vecinos con gran expectación, ya que supuso para muchos de ellos recuperar parte de su historia. Pues hasta aquí, amigos, nuestro viaje hoy por Noblejas. Les esperamos en la próxima edición de Objetivo 4.0.